letras y músicas, gestos y palabras, modelos y modales, formas y fondos, diferentes estilos de gobierno. La sección Lenguaje Corporal de TVR incluyó hace algunas semanas interesantísimo segmento revelador de la supremacía que aún en condición de visitante, George Bush establecía sobre Tony Blair. 2003. El primer ministro británico, Tony Blair, recibe al presidente Bush. Y cabe esperar que Tony Blair se muestre muy territorial. Es su territorio. Debe ser el anfitrión. Debe estar al mando. Y debe ser quien atraviese la puerta en último lugar. Y sin embargo, Tony Blair, el primer ministro, acepta que la prioridad la tenga el presidente. Así que Bush dice, se acabaron las fotos. Le hace un gesto con la cabeza y empiezan a entrar. El presidente dirige la coreografía. Atraviesa la puerta el último. Utiliza su mano izquierda y dirige a Blair hacia adelante, no empujándole, sino ayudándole a entrar, mostrando que Bush está al mando. No solo muestra el símbolo de posesión colocando la mano sobre la espalda de Tony Blair, sino que después hace un gesto más de dominación. Le da 3 palmaditas para hacerle saber que es un buen chico y que George W. Bush es el jefe. A propósito del idioma gestual y de Bush, entrevistado por bajada de línea, el fotógrafo presidencial Víctor Buge contaba significativa anécdota. Un día yo recuerdo que había visto el libro mío y vio como el presidente Bush le tocaba la rodilla de la Rúa, ¿no? Y en su encuentro con Bush, él se ve que recordó esa foto y le ganó de mano y le tocó la rodilla a Bush, ¿viste? Y después me guiñó el ojo como diciendo, te regalé una foto, ¿no? Así que el hombre era bravo. Y en relación con el antagonismo entre Néstor y Chupete, anoche Nora casi que vislumbraba la continuidad del presente informe. El sábado veía uno de los tantos programas que se hicieron en memoria de Néstor Kirchner, un programa que se hizo en América de Mauro Viale, ¿no? Y entrevistó, entre otros, a De la Rúa. Y le preguntó qué se acordaba de Kirchner, porque él era presidente cuando Kirchner era gobernador en uno de sus periodos en Santa Cruz. Y De la Rúa dice, bueno, lo que me acuerdo es que era un gobernador rebelde, porque nosotros le decíamos que ajuste y no ajustaba. Era un gobernador un poco rebelde cuando le pedíamos ajuste a las provincias, baja el gasto. ¿Él que decía que no? Y él decía que no. Yo pensaba, este hombre está dando la mejor definición de por qué Kirchner está teniendo un reconocimiento popular que él jamás va a tener. En 6, 7, 8 nos sublevamos ante la dictadura de las formas. Somos grosos, ¿no? Y nos ocupamos más del fondo, más de modelos que de modales. Sin embargo, del tremendo archivo televisivo que rescató el sábado TVR, surge un demoledor contrapunto formal musical entre la presidenta y el blandito de los 34 muertos tras el ajuste que no aceptaba el confrontativo Néstor. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Mortales, el grito sagrado. Llamado y aparece una mayor. Oíd, mortales. Pregunta final. Ayer hablábamos de la relación entre rock y política. ¿Se podría sostener con anclaje en lo estrictamente formal que Silvio Rodríguez no es un rockero? A ver, producción. No entendí la última pregunta. Si Silvio Rodríguez era o no un rockero, ¿era? ¿Sí? Debe ser porque con su discurso, su canción, podía ser... Esto se llama interpretando a la producción. No es un rockero, no es un rockero. Tenemos otro libro, no es un rockero. Sí, pero gratis no, hay que cobrarle para interpretar.
Bueno, a ver, Arturo. Bueno, me da vergüenza pensar que en algún momento la República Argentina tuvo un presidente como De la Rúa, como me daba asco pensar que en algún momento lo tuvimos a Macera, a Videla y a Agosti comandando los destinos de nuestro país, ¿no? Pero creo que hemos evolucionado, creo que hemos aprendido, creo que hemos dado un paso al frente. En algún momento era un chiste, ¿no? Estábamos al borde del abismo y De la Rúa nos llevó a dar un paso al frente. Ahora creo que hemos dado un paso al frente con un presidente y una presidenta actual, un presidente al que vamos a extrañar, vamos a seguir extrañando, pero desde los mejores lugares, desde los mejores lugares. Había una situación, me acuerdo de la cumbre esta, donde enterramos al Alca, dice Chávez. Allí me parece que también había como la posibilidad de que este tipo de gesticulación que hace Néstor Kirchner con Bush sea posible. Quiero decir, había como un contexto también, no solamente regional, sino mundial, que habilitaba este tipo de gestos políticos, más allá de que obviamente está reconocido, en esto que estoy diciendo, la valentía de que eso... Pero ese contexto fue generado por personalidades políticas que tomaron decisiones políticas, no es que vino dado por la historia. No. A la historia la hicieron este puñado de tipos. Claramente había un proceso que está decidido por Claro. esto, digamos. Lo que digo es que en esa decisión también se generaron mayores márgenes como para ponerle la mano a la rodilla a Bush, digamos. Pero una cosa son gestos y otra cosa son modales, digamos. Los gestos hacen a las cosas y los modales son modales. O sea, los modales son un tipo con mejores modales que Joaquín Morales Solá, que es un tipo refinado y elegante, y es un tipo que está manteniendo vivo a Macera que se murió. Y tiene que ver con la los modales no nos también, están sirviendo. ¿no? Tiene que ver con la autenticidad, con lo auténtico de cada uno, y sin entrar en otro parte del informe, no es vestirse con pilchas prestadas, es ser auténtico. Claro. Uno cuando finge algo dice se viste con pilchas prestadas, y aparentemente hay muchos políticos, al margen de el que lo confesó, ¿no? Que se vestía con pilchas prestadas. En ese caso como yo que siempre copiaba. cuando lo escucho, por ejemplo, cuando veo el tema de la Rúa asociado a los buenos modales o esta discusión que cada tanto florece entre barbarie y civilización y barbarie, digamos, que se reanuda, se retoma históricamente con diferentes actores sociales, y ahora también estamos retomando de alguna manera esa cuestión, ¿no? Pero lo que, digamos, muchas veces los sectores o las personalidades que encarnan esos buenos modales son los que apañan las peores ideas, las ideas más bárbaras. Bueno, que los modales es un valor básico para las aristocracias, digamos. De ahí vienen los modales, todas las normas, de cómo se hacen las cosas salen de ahí, ¿no? Las explicaciones que daba Macera públicamente ante los periodistas y ante la prensa. Él iba a China, a Japón, a Corea a dar explicaciones y hablar del país y bajo la mesa, así es lo que hacía, está la lista de las atrocidades que cometió, ¿no? Y debería tener buenos modales para el afuera. Yo sentí cuando vos te preguntaste cómo todavía se seguía insistiendo en guerra sucia, primero porque perteneces a otra generación, obviamente, sentí que se había logrado algo que ya se había alcanzado, lo que ha explicado acá. Esta es una nueva sociedad, un nuevo pueblo. Es otra característica. Lo que hay es zonas y focos de resistencia negra. Esto lo hemos marcado. No es que haya una gran cantidad de personas que piensan lo mismo. Ha habido realmente una educación permanente a partir del Nunca Más, de ese libro que con solo leerlo, más allá de las discusiones que se puedan tener con el prólogo, porque el prólogo habla de algún modo de, digamos, de dos bandos encontrados, que eso después fue rectificado en el segundo prólogo que hicieron durante la gestión de Néstor Kirchner. Yo creo que, y a veces yo me preguntaba también ayer, a raíz de la muerte, pensé en ¿qué sociedad? Como las sociedades somos mutantes. Cuando yo me incluyo, porque si yo me pongo acá, emito un juicio de valor, pero si yo me meto entre la gente, entre los culpables y los vulnerables, me siento mejor. Yo soy un sociólogo del barrio y no un sociólogo del palco. Entonces diría, ¿qué pasó cuando Menem provocó ese indulto ominoso? La sociedad siguió conviviendo. Estábamos en la época de las relaciones carnales, de un mundo nuevo con el primer mundo. No, pero hubo una resistencia. En la misma sociedad,
No, yo recuerdo una resistencia por la marcha. Sí, pero no fue... déjeme explicar. Sí. Si no, la explicación queda... Estamos hablando de que todo siguió igual. Más allá de las reacciones de los derechos humanos y de los grandes representantes, como son ellos, yo no voy a negar eso. Lo que digo es que la sociedad no fue un clamor de indignación. En ningún momento fue un clamor de indignación. Fue reelegido nuevamente el gobierno de Menem. Quiero decir, a veces... Las sociedades tienen cambios, a veces son positivos, a veces no. Yo creo que este es un nuevo modelo de sociedad. Yo te puedo contar una historia que es buena, a lo mejor contarla. En Tucumán al 600, en 1978 más o menos, hubo una exposición de Antonio Berni, pintor de los desocupados, de los inmigrantes, de la miseria, de las prostitutas, un genio de la pintura, que venía de la izquierda, naturalmente, no había sido afiliado a ningún partido. Hace una exposición. Yo había ido porque estaba trabajando en cultura en ese momento. Y había otros intelectuales y otras personas. Una exposición genera un público cautivo de cierto nivel social. Estamos hablando en la época de la represión. En ese momento entra Ernesto Sábato. Por supuesto, yo lo conozco, me pongo a charlar con él. Hasta que en un momento se abre todo el público, ingresa Macera, con su uniforme blanco impecable y con sus guardias que estaban allí. La gente se va separando y yo veía, estoy viendo esa escena, que me involucra y no me involucra como héroe precisamente, que es como me gusta involucrarme a mí, no como héroe, porque no lo soy. Toda la gente lo saludaba. Las mujeres hermosas y bien vestidas que había allí lo saludaban. Yo estaba al lado de Sábato. Estamos hablando del 78 y Sábato me dice, sáqueme inmediatamente de aquí que ese tipo no lo quiero saludar. Y Sábato, nos dimos la vuelta con otras personas allegadas, Macera entró, es decir, hay un vínculo que no se merecía Berni, la visita de Macera allí, no se lo merecía, pero Berni se vengó, porque en 1981, cuando inaugura unos murales en la iglesia de Las Heras, un pueblo que está situado a unos 70 kilómetros de Buenos Aires, al sudeste, en ese mural que se llama La Crucifixión, que yo recomiendo que se vea, que está en la iglesia, pintó la escena de la crucifixión de Cristo y al gladiador, al soldado que le clava la última lanza a Cristo, lo hace con un fusil FAL, que era el fusil que manejaban los grupos comandos antiterroristas, y contra el paredón de esa misma escena dibuja a tres hombres humildes con las manos en alto y apuntados por las lanzas de sus enemigos, como si fueran esa persecución. Es decir, eso fue en 1981, ese mural. Y la escena que yo relaté antes, donde Macera ingresa a la exposición de Berni, fue en 1978. Ana. Bueno, estoy escuchando muy interesada todos estos cuentos que tienen que ver también con un tipo de formas y maneras. Cuando Sábato y un grupo de gente dijo no lo voy a saludar, tal vez fueron valientes en ese sentido, al no mantener una forma, ¿no? Y cuando hablaban de esto, de la forma, de lo que hizo, por ejemplo, lo que hizo Néstor con Bush, fue típico, me parece a mí, como de la viveza criolla, ¿no? Le gano de manos. Sí. Marco yo el territorio, marco la cancha, ¿no? Sí. Y después vino todo lo del ALCA y todo lo demás. Entonces, como que me parece que lo gestual y lo corporal viene muy bien. También, yo, antes de dedicarme exclusivamente a la música y a cantar, supe dar clases de canto y todo, y sobre todo tuve talleres con adultos mayores. Si quiere este señor le puedo dar unos piques, ¿no? A ver, Barra Cortín. Es una especulación pero creo que quizás no me equivoque mucho. Sospecho que si Macera hubiera muerto en los 90 con el indultado, quizá hubiese habido festejos o algún tipo de expresión en ese sentido. Y que gracias a que el país pudo y sentimos que hay justicia, se tomó esto de otra manera, ¿no? De una manera mucho más madura para todos.